Sí, pareciera que sí. ¿Ya te parece rojito? Sí, ya. Listo, perfecto. Bueno, entonces mira, normalmente yo recomiendo siempre acceder por el enlace que está directamente por la convocatoria. Entonces yo busco la convocatoria del año, que en este caso es la 913, y acá le doy a acceder al formulario de inscripción. Voy a empezar desde cero, entonces cuando vamos a crear el formulario, todavía no lo tenemos. ¿Me vas a compartir pantalla? Ay, sí, juraba que lo estaba haciendo, perdón. Retrocediendo en 3, 2, 1. En serio, estaba explicándote, mostrándote la pantalla, pues de mi mente. Voy a volver entonces. Entonces, como te decía, recomiendo siempre buscar la convocatoria directamente. En este caso, la de este año es la 913. Y acá, en la primera información que aparece la convocatoria, te dice accede aquí al formulario de inscripción. Cuando todavía no lo hemos creado, por acá mismo, acá en la partecita inferior, es por donde ingresamos a crear el formulario. La idea es que esta semana ya estemos creando los formularios para que validemos que sí nos funcione, que no estamos teniendo ninguna dificultad. Acá yo también a veces hago pruebas de que la entidad sí exista, ¿cierto? Entonces, en el caso Biotecnomaderas, Biotecnomaderas. Mira, ya podemos validar que existe, registramos el título, ojalá sea el título definitivo. En caso de que no sea definitivo, recordar que el título de que registramos acá debe ser el mismo que se registra en la carta de aval. Otra cosa que también debemos adelantar en esta semana. El tipo de Perfecto. trámite, entonces debemos saber si es beneficios tributarios por inversión, exención o vinculación de personal. En este caso es beneficios tributarios por inversión. Nuestra convocatoria es esta. El trámite tenemos que tener muy claro cuál fue el que seleccionó la empresa. Por eso les habíamos pedido a ellos que nos confirmaran a cuál se van a presentar, ya sea crédito fiscal o deducción y descuento, porque las empresas de Delta tienen habilitados ambos beneficios. ¿Cuáles son las únicas empresas que no tienen habilitado crédito fiscal? Las grandes. ¿Y cuáles son las que no tienen habilitado deducción y descuento? Las micro, ¿sí? Ahí como a modo general. Desde acá ya tenemos que saber cuál es el tipo al que nos Ven, vamos a presentar. discúlpame, rebobina Ujú. esa parte que no te escuché esa parte, la última parte. O sea, las micro no tienen acceso a crédito fiscal. No, las micros y a crédito. A crédito no se pueden presentar las grandes. Listo. Y las micro no se pueden presentar a deducción y descuento. Ah, listo, perfecto. Acá seleccionamos cuál es la convocatoria. Ah, bueno, como no seleccioné el tipo, no me dice ya. Entonces es la 913 de 2022. Y el contacto es el que nos haya confirmado la empresa, porque a esa persona le van a llegar las credenciales. Idealmente debería ser el investigador principal, pero eso lo confirmamos con la empresa. Listo. Ponemos el correo que he leído, todos los términos y acepto y le damos registrar. En ese Listo. momento o un ratico más tarde le llegan las credenciales a la persona. Entonces, de una vez, cuando hagamos este registro, hay que decirle a la persona que esté pendiente de su correo, que le llegará un correo de MinCiencias que se llama Creación Proyecto y que nos debe compartir esa información. Cuando Listo. ya tenemos la información, o sea, ya hicimos este registro inicial, ya tenemos las credenciales. Ah, bueno, él nos permite, cuando hacemos ese registro, él nos accede de una vez a la plataforma mientras llegan las credenciales. Entonces uno puede trabajar un ratico en ella hasta que ya te desconectes, porque ella después de un tiempo de inactividad se desconecta. ¿Cuánto es el tiempo? No sé si son como 5 minutos. Cuando Listo. yo ya tengo el usuario y la contraseña, entonces en este caso voy a trabajar con uno ficticio que tengo. Dame un segundo. Entonces, usuario, contraseña y le doy iniciar sesión. Ella es así súper buena gente y siempre funciona cuando uno lo necesita. Muy importante, acá hago la cuña, entre más días se va acercando
el cierre, más complejo es la plataforma, más dificultades puede generar para que lo tengamos en cuenta. Funciona muchísimo mejor en horarios en los que no hay mucha gente, entonces si te funciona, puedes registrar en la madrugada o muy en la noche, que suele tener una mejor respuesta. En horarios del día suele ser muy congestionada, más si se va acercando la fecha límite. Listo. Entonces acá la estructura general, entonces aparece la información general del proyecto, que fue la que registramos, ¿cierto? Acá pues nos va a pedir como unos datos que vamos a ir cambiando, entonces él nos pide el programa en el cual se enmarca el proyecto. Acá seleccionas el que más se ajusta. Hay proyectos en los que a uno le toca como hacer ahí. Lo que más relación tiene es esto y ahí lo registras, porque la verdad los Listo. programas son muy limitados. La entidad ejecutora fue la que registramos al inicio, el tipo de financiación y incentivo fiscal que también lo registramos al inicio, la duración en meses, la que se definió con la empresa y que es la misma Ujú. que tiene que concordar con el cronograma. Buenos Que cuando días. uno haga el registro, esta información todavía no esté tan clara. Pero Hola, entonces, Ana. Creo que Ana ingresó. Hola, perdón que hola llegué Ana, tarde. ¿cómo estás? No te Mm. preocupes. Luego te desatrasas que igual la estábamos Sí, grabando eso por veo que ti. está grabando. Y quería precisamente que pasaste ahí de la entidad ejecutora, aclarar que en el hecho de las otras empresas son las otras y que si entra como asociado se llama. Actor asociado, ahorita lo vemos. Exacto. Que aquí Ujú, aparece listo. CIDES, pero que realmente la empresa cliente, Sí, para que no haya. Sí, cuando estábamos mostrando cómo creamos el formulario, ahí lo vimos. Perdón. Bueno, entonces acá puede que en el momento en el que uno haga este registro todavía haya datos que no son muy claros, no hay problema, uno puede jugar con las X o poner datos que son irreales, lo importante, y eso es muy importante, siempre regresar y revisar y validar que todos los datos sí son los que corresponden. Puede que yo haya puesto 12 meses acá, pero luego resulta que el proyecto es de 24, entonces que en su momento yo corrija y me parezcan 24 meses acá. Yo listo. puedo poner el cronograma en meses, semanas o días. Por defecto, nosotros siempre usamos meses por facilitarnos, la verdad, la vida a nosotros, al registro y también a las empresas. Listo. Si tienen alguna duda, me van interrumpiendo, por favor. Acá el tipo de trámite lo cargamos al inicio, beneficio tributario por inversión y también deducción y descuento o crédito fiscal. Recuerden que por eso tenemos que tener claro el beneficio antes de la creación. El lugar de ejecución, entonces, es el municipio en el cual se vaya a ejecutar principalmente el proyecto. Pues si la empresa queda en Bogotá y es no sé, es un desarrollo de un software, pues aunque digamos que eso no tiene una ubicación real, ponemos como lugar de ejecución Bogotá. Ujú. Y esta opción de si vinculamos proyecto financiado por MinCiencias es cuando ya hay otro proyecto que se haya presentado una convocatoria, pero cuenta con condiciones similares que puede cargarse previamente. En nuestro caso, no suele ser el caso. Nosotros los formulamos desde cero para esta convocatoria. Por ende, este cosito debe estar así, inactivo. Y siempre recordar grabar cuando hagamos modificaciones. Ya acá está la siguiente pestaña que es sobre los beneficios por inversión. Entonces me dice cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de finalización y esto debe estar acorde con la duración en meses que yo le puse. En este caso no está acorde porque vean que acá dice que es desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Eso quiere decir que la duración es de 24 meses. Allá al inicio debería aparecerme 24. ¿Cuál es el carácter del proyecto? Puede ser desarrollo, innovación o investigación científica. La mayoría de nuestros proyectos suelen ser de innovación. ¿Y cuál es el tipo de proyecto? Entonces ahí sí, si es innovación en proceso o innovación en producto, si fuera desarrollo, si es desarrollo tecnológico o desarrollo experimental, y en el caso de investigación científica, que desde que estoy acá no he visto el primero, puede ser investigación aplicada, básica o básica dirigida. Esto suele ser Ujú, mucho para universidad. ujú. Acá la justificación de carácter, si cuando yo estoy registrando la información todavía no la tengo, puedo poner X, pero siempre recordar que tengo que dejar todos los campos diligenciados al momento de la radicación.
Identificar cuál es el ODS al que aportan. Acá están todos los ODS, pero es importante que en las metas de los ODS, MinCiencias priorizó unas metas. Entonces puede que la meta que nosotros identifiquemos no sea la que está priorizada. Hay que seleccionar una que está priorizada. Recomendación, en la justificación del ODS, aclarar si hay una meta que sea más acorde al desarrollo del proyecto, porque suele pasar, ¿sí? Y también acá en la gran área OCDE pasa como en el programa. Hay que ajustarnos a lo que más se parezca el proyecto, donde más encaje. ¿Y cuál es el área también? Identificarlo más, donde uno pueda pues como encholarlo ahí. Eso sí Listo. es como por defecto. Acá también grabar. Esta es la información principal que debemos registrar en la plataforma. Y ya, entonces nos van a aparecer todos los campos que debemos construir, aunque acá estaba pues el tema de justificación de carácter y la justificación de los ODS, que son unos que construimos al inicio. Entonces acá nos vamos por palabras clave, podemos registrar palabras o términos. Recuerden que yo puedo registrar términos reconocidos, se registran uno a uno. Nosotros solemos recomendar un máximo de 10, más realmente se vuelve ineficiente, pero hay casos en los que es pertinente registrar más de 10. Acá se registra, no sé, por ejemplo, ingeniería, así como lo registra en mayúscula, podemos evitar las tildes para que no genere errores de caracterización. Le damos a adicionar y ya, acá queda guardado. Y cada que yo hago un cambio o un guardado y él dice que es exitoso, aparece acá en la parte derecha, como vieron, un recuadrito azulito o verdecito que nos dice que el cambio fue registrado. Si aparece uno café es porque hubo algún inconveniente en el registro. Acá están las descripciones, entonces vemos todas las que hay que construir: resumen ejecutivo, identificación, novedad, planteamiento del problema, estado del arte, objetivo general. Y específicos se registran ahí: metodología propuesta, riesgos, trayectoria y capacidad del grupo, bibliografía, aspectos ambientales y éticos derivados de la ejecución del proyecto y aspectos de propiedad intelectual. Acá en la bibliografía, muchos solemos trabajarla desde Word. Word tiene una opción por referencias, entonces hay que recordar que hay que generar la bibliografía, copiarla y pegarla, ¿sí? Ese paso es importante. Y acá cada campo pues les da las opciones de editar. Yo puedo copiar lo que tengo en otro lugar o puedo diligenciar acá directamente. Tiene opciones de edición también para que por favor, cuando hagan el registro, pues verifiquen, cuiden la forma, que quede bonito, que si tenga que conserve pues como la lógica de los espacios, que no sea solo copiar y pegar. Y también les dice, por ejemplo, recuerden que en la construcción del archivo les dice el número de caracteres máximo. Acá también les aparece el número de caracteres máximo. Cuando yo hago un registro, él me dice si ya lo registró o no. Mire, dice exitosa, transacción satisfactoria. Si hay algún problema, también sale acá un cuadrito es como café. Acá podemos ir haciendo registros de lo que vamos aprobando parcialmente y vean que cuando él ya tiene algo registrado me aparece acá un chulito. Lo que no tiene todavía nada, aparece una X. Bueno, el objetivo general, perdón, era allá, y acá registramos los objetivos específicos. Esta partecita la cambiaron. Entonces acá registramos uno por uno los objetivos específicos. Yo le doy número del objetivo 1, 2, 3, y ponemos el objetivo. Si, por ejemplo, los objetivos son de un proyecto que se maneje con metodologías ágiles o Scrum, que en consecuencia, a pesar de que les pongamos orden, ellos realmente pueden ser ejecutados simultáneamente, esa nota debe ir en la metodología. Es bueno dejarlo ahí registrado. Porque, pues recordemos que la metodología MinCiencias y la metodología de construcción está pensada en una estructura de cascada que no necesariamente responde a la realidad de los proyectos que estamos manejando actualmente. Acá se da a grabar, ¿cierto? Supongamos que pongamos objetivo 1, le damos guardar.
Error, el número del objetivo ya se encuentra registrado en el proyecto. Acá 2, ya había uno objetivo y ya aparece acá el 2. ¿Sí? O también me equivoqué, lo puedo editar o eliminar. Acá están las opciones. Siempre van a aparecerles en todos los campos donde se puedan editar estas opcioncitas, sea editar un registro o eliminar el registro. Acá en los impactos tiene la misma lógica de estructura. Yo debo registrar uno por uno, pero acá en los impactos recuerden que hay unas categorías. Entonces yo debo identificar en qué tipo queda el impacto, dónde lo puedo categorizar, en qué año se va a generar el impacto y ya pongo la descripción del impacto. La misma lógica tienen los resultados, solo que acá sí me aparecen separados las categorías en el lado izquierdo. Yo puedo tener resultados en fortalecimiento de la comunidad científica, apropiación social del conocimiento, generación de nuevo conocimiento. Entonces, de acuerdo a la categoría del resultado que yo vaya a presentar, la selecciono y le doy. Y miro cuál es de esa categoría, cuál es la subcategoría. Puede ser conformación y vinculación de redes, especialidad médica, formación de estudiantes, pues ya miro cuál es, en qué tipología puedo encajar mi resultado, pongo la descripción, cuántas personas va a beneficiar, ¿cierto? Y quiénes son esos tipos de beneficiarios. Pueden ser público en general, esto es porque es fortalecimiento de la comunidad científica. Cuando es, por ejemplo, apropiación social del conocimiento, si mal no recuerdo, sí, todavía aparece, pero entonces uno hace un estimado. Vamos a beneficiar a X número de personas y quiénes son esas personas. Se puede poner comunidad en general, se puede poner en comunidad de la empresa, eso ya hay que adaptarlo de acuerdo al resultado. Claro, Y lo que hablábamos antes, estos son los únicos resultados que aparecen para registrar en Ciencias, en la plataforma. para efectos de la plataforma, sí, pero recuerden que en la metodología es bueno dejar los resultados técnicos de la empresa por efectos de trazabilidad. Muchos de esos resultados o combinaciones de esos resultados se convierten en resultados MinCiencias. Para efectos MinCiencias, estos son los importantes para ellos. Gracias. Bueno. Y acá el cronograma, ¿cierto? Hay empresas que les encanta ser muy detalladas con el cronograma, recomendación de registro, que sean las actividades importantes. No se pongan a irse hasta tareas diminutas, porque acá hay que registrar uno a uno. Entonces, si yo tengo 63 actividades, yo tengo que hacer 63 veces este registro. Ponerle número a la actividad, describir la actividad, cuál es la fecha de inicio y la fecha de fin, y recuerden que estamos en meses. Entonces yo digo, inició en el mes 1, 2, 3 y finalizó en el mes 5, 7, 20. Muy importante y recomendación, las actividades suelen estar asociadas a los objetivos. Entonces, si estamos hablando de las actividades del objetivo 1, numerémoslas como 1.1, 1.2, 1.3. Si estamos hablando de las actividades del objetivo 3, 3.1, 3.2, 3.3. Eso facilita también la trazabilidad y cuando estamos presentando informes, la identificación de las actividades. Me voy a saltar este porque este es al final. Vamos a personal. Entonces, en personal también son registros independientes. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es el personal científico que voy a tener. Por ejemplo, cuántos asesores internacionales, investigador principal suele ser solo uno, cuántos coinvestigadores. Identifico estos perfiles. Los que más solemos usar nosotros son estos tres primeros, pero puede, sobre todo en los proyectos que son de desarrollo de software, que encontremos esta figura, que es desarrollador de software o investigador de empresa del sector productivo. También lo podemos porque son nuevas categorías que MinCiencias activó con el cambio del documento de tipología del año pasado. Digo cuántos son y lo doy a adicionar. Entonces, supongamos yo tengo un investigador principal 1 y tengo 4 coinvestigadores. ¿Qué va a pasar? Que esto que yo registre acá es el número de registros que él me va a limitar acá en generalidades. Si yo digo que tengo 5, él solo me va a permitir registrar un investigador principal y 4 coinvestigadores.
Si por algún motivo me aparecen más, yo debo modificar este registro. Entonces acá en generalidades, ya yo voy a registrar. Entonces yo digo la misma lógica, 1 a 1. Yo digo que voy a registrar cédula de ciudadanía, ya deben tener el CEVELAC acá, entonces vamos a registrar a Carolina Vasco, que tiene CEVELAC. Yo le digo, sí tiene CEVELAC, él me dice, va a consultar el CEVELAC y él ya me trae la información básica. Si él no la encuentra, hay que validar qué fue lo que pasó. Si ya por la última no hay, la persona no está registrada en el CEVELAC, podemos hacer el registro manual. Seleccionamos acá no y registramos manual. Él nos lo permite grabar. No es lo recomendado, pero lo podemos hacer. Y hay que dejar constancia con la empresa de que es responsabilidad de ellos realizar el registro del CEVELAC de las personas, porque esas hojas de vida son importantes para la evaluación de la pertinencia del personal en el proyecto. Voy a volver acá, entonces ya él me dice a qué entidad pertenece, así a la empresa, vamos a seleccionar la empresa, en este caso sería CIDET. Cuando hay coejecuciones hay que verificar cuál de las empresas es. CIDET, ella es coinvestigadora, estos datos son por defecto. Me debo seleccionar el tipo de contrato, entonces puede ser contrato a término fijo, a término indefinido, por obra o labor o de prestación de servicios. Esto es obligatorio. Y cuántas horas dedicadas a la semana, el número de meses y las funciones en el proyecto. Acá todo esto, casi toda esta información la tienen ustedes en el archivo de presupuesto, salvo el tipo de vinculación. Acá es importante que hay que recordar pedírselas. Yo se los voy a recordar, pero por si algo, es bueno tenerlo presente. Y este registro se hace uno por uno. Ya, uno lo guarda. Listo. Es muy importante que el personal debe ser registrado previo al presupuesto. ¿Por qué? Porque en los rubros de presupuesto, en el personal científico, voy a tener que llamar esa información. Si yo no estoy cargada en personal y voy a ir a registrar el presupuesto de Carolina, si yo no aparezco allá, no voy a aparecer para hacer llamada al presupuesto. Entonces ahí es muy importante. Acá la lógica es la misma, rubro por rubro. Tengo que hacer registro por registro. Entonces vamos. Acá básicamente es la información que tenemos en el archivo de presupuesto. Entonces seleccionamos la entidad, cuál es el año, si tiene varios periodos es muy importante identificar en cuál es. Si el rubro está proyectado en 2 periodos, se debe registrar en cada periodo independiente. Eso es muy importante. Acá los registros son 1 a 1. ¿Cuál es la descripción, la justificación, el proveedor? Puede que no se conozca el proveedor, entonces colocamos por definir porque hay casos en los que todavía no se ha identificado. La contrapartida en especie en nuestros casos, en estos proyectos, siempre va a ser 0 y siempre vamos a poner contrapartida en efectivo. Y se guarda. La plataforma no maneja decimales, entonces siempre debemos manejar números enteros y procurar porque nuestros registros en el archivo de presupuestos hay números enteros. Entonces, cuando veamos que hay decimales, pues coordinar o acordar con la empresa que se redondeen las cifras. Listo. Acá yo puedo tener el reporte general. Entonces, este es el reporte general, yo lo voy a sacar en 2 momentos, o puede ser en más, pero mínimamente en 2 momentos. Es el PDF que me dice yo que registra en la plataforma. Si lo genero ya no va a salir pues básicamente nada porque no hay casi nada registrado. Lo voy a generar para que la empresa me dé el aval y me diga, listo, efectivamente esto está validado y radique. Y lo voy a generar después de haber radicado como la evidencia de que fue lo que registramos en la plataforma. Cuando yo ya registré todos los componentes, yo también debo cargar los requisitos acá. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Otra cosita que debemos adelantar esta semana. La carta de presentación y aval, esa carta debe ser firmada por la empresa y por el actor reconocido que es CIDET.
El certificado de existencia y representación legal, siempre muy recomendado que todos estos certificados tengan una fecha de vigencia inferior a los 30 días. El documento que acredite el tamaño de la empresa, ellos debieron haberlo cargado en el registro de entidades, entonces ya deberían tenerlo. Otros anexos técnicos, por ejemplo, si uno arma un anexo de tablas, gráficos, esquemas, eso es muy metodológico. Algunos lo hacen aparte, otros no, se pueden cargar acá. Y otros adjuntos que sean necesarios, si los hay. Puede que no haya necesidad, pero puede que sí. Acá cargamos la Cámara de Comercio cuando no nos caben acá las dos, decide en otros adjuntos, porque es una entidad que hace parte del proyecto y adquiere responsabilidades. Estos requisitos son indispensables para radicar. ¿Cierto? Claro, y en otros adjuntos también va el La reconocimiento resolución. Gracias, de Ana. Sí. CIDET. En otros adjuntos va la resolución de reconocimiento de CIDET como actor reconocido. Ese se los pasamos también nosotros. Listo. Cuando yo ya monté todo, incluido los requisitos, yo puedo sacar acá, generar un certificado de requisitos que también debemos enviar cuando ya hemos radicado. Le puedo dar al proyecto validar y enviar, que es el momento más feliz. Entonces él me dice acá, claro, como todavía hay un montón de información pendiente, él me dice, "Vea, hace falta ingresar las descripciones del proyecto. Hace falta ingresar los impactos, hace falta ingresar algún tipo de resultado, hace falta ingresar las actividades del cronograma, las personas del proyecto, los rubros del proyecto y adjuntar los documentos. Cuando ya le da check a todo esto, porque él dice, yo ya tengo toda esa información, sale acá, ¿usted está seguro de que quiere enviar y radicar la información? Entonces uno le dice sí y sale un pantallazo de la hora de radicación. De eso hay que o imprimirlo o tomarle un pantallazo para que tengamos la evidencia de que el proyecto fue radicado. Me faltó una cosita, y es que acá en información general, que me salte esa pestaña, está el rol de las entidades. Entonces, por defecto, me va a aparecer que la entidad que yo registré es el ejecutor. Si hay coejecutores, yo debo acá hacer un registro de coejecutor adicional. Voy a inventar cualquier cosa en estos momentos. ISA. No me sale así. Bueno, voy a poner cualquiera. ISA. Entonces yo digo, a esta empresa, este proyecto va a tener coejecutor. Yo lo debo adicionar acá. La entidad de... bueno, justamente esa no tiene activado el tema de beneficios tributarios. Intercolombia. Entonces, Intercolombia sí lo tiene activado. Entonces me permite cargarlo, ¿sí? Si solo va a tener ejecutor, yo dejo solo el ejecutor cargado. Y acá en la parte superior voy a decir quién da el aval. Acá como avala CIDET, entonces yo digo, es un centro que avala, es un centro de innovación y productividad, ¿cierto? Decimos que es CIDET. Él me lo trae y le doy grabar. Ya, es muy importante este pasito. Y ya, chicos, que esa actitud la mía. ¿Qué dudas tienen? Sí, no, súper. Con el personal de apoyo, me imagino que se va En en el... rubros. Acá miran presupuesto, hay uno de los rubros que aparece personal de apoyo y ese, como es consolidado, uno por lo general registra o lo registras como por tipos, pues si Ujú, tienes tipos, uno a uno, sí, mira. Mm. listo, listo. Ana, ¿tú tienes duditas? No, ¿No? Bueno, por ahora entonces no. voy a detener la grabación para que nos quede, nos sirve para Ujú, compartírsela a otros. súper, sí.